Sir Lancelot está tratando de rescatar a Lady Elaine del castillo Von Doom, trepando una escalera uniforme de 5 metros de longitud que pesa 180 newtons. Lancelot, que pesa 800 newtons, se detiene después de subir un tercio de la escalera, tal como se observa en esa figura. La base de la escalera descansa en una cornisa de piedra horizontal y se recarga al otro lado del foso en equilibrio contra una pared vertical que no tiene fricción a causa de una gruesa capa de musgo. La escalera forma un ángulo de 53.1 grados con la horizontal. Calcule las fuerzas normal y de fricción que actúan sobre la base de la escalera y además calcule el coeficiente de fricción estática mínimo que evita un deslizamiento en la base de esa escalera. Muy bien, entonces como podemos ver tenemos un problema sobre condiciones de equilibrio estático de un cuerpo rígido, representada en este caso por una escalera en la cual se encuentra Sir Lancelot a hacer su rescate heroico. Entonces, muy bien, los datos que me están dando son estos, y lo que me piden es calcular la fuerza normal que actúa en la base de la escalera, la fuerza de fricción estática que actúa en la base de la escalera, y el coeficiente de fricción estático mínimo que se requiere para evitar que esta escalera deslice. Vamos a realizar entonces lo que se denomina el diagrama de cuerpo libre de esta situación. Antes que nada, al estar apoyada la escalera sobre la superficie horizontal, esa superficie ejercerá una normal, que le llamaremos N1, normal 1, normal de la superficie sobre la escalera. En este caso solo vamos a analizar el sistema escalera Lancelot, ¿de acuerdo? También me piden que calcule el coeficiente de fricción estática y la fuerza de fricción estática, que estaría yendo para acá. Si la escalera tiende a deslizar, evidentemente deslizará hacia la dirección izquierda. Y la fuerza de fricción evidentemente siempre se opone al movimiento. Antes que nada me había olvidado. Definiendo el sistema de referencia inercial fijo en la Tierra, positivo hacia la derecha y hacia arriba. No olvidemos siempre el sistema de referencia. Entonces, también tenemos el peso de esa escalera. Al ser un cuerpo rígido con masa uniforme, el cuerpo estará localizado, el peso, perdón, en el centro de gravedad. Y el peso de la escalera me dice el problema que son 180 newtons. Luego, tenemos el peso de Sir Lancelot, que está actuando sobre la escalera. La escalera envía una normal sobre Lancelot. ¿Por qué no graficamos esa normal? Observen, simplemente lo único que voy a graficar será el peso de Lancelot, que son 800 newtons. Pero ¿por qué no pongo la fuerza normal que actúa sobre de la escalera que actúa sobre Lancelot? Me dirán, ¿por qué no lo estoy poniendo? Porque recuerden que estoy analizando todo el sistema, escalera Lancelot. Si la escalera ejerce una normal sobre Lancelot, Lancelot ejerce una normal sobre la escalera y esas dos fuerzas se eliminan, por eso no aparecen. Esa es la razón por la cual no pongo esa fuerza. ¿De acuerdo? No pongo la normal de la escalera sobre Lancelot, porque estoy analizando todo el sistema. Y la normal de Lancelot sobre la escalera elimina a la normal que apenas mencionaba. Entonces tenemos ya 1, 2, 3, 4 fuerzas. Falta una, la normal que ejerce la pared carente de fricción sobre la escalera. Bien, entonces como solo estoy analizando el sistema Lancelot-escalera, solo considero esas fuerzas que ustedes están viendo aquí. Bien, condiciones de equilibrio para la traslación bidimensional. Como pueden ver, tengo fuerzas actuando sea en X, sea en Y. Entonces, vamos con la primera. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Las fuerzas que actúan en X son la fricción estática por sistema de referencia positivo y la normal 2, que es la normal que ejerce la pared sin fricción sobre la escalera. Despejando, tengo que la fuerza de fricción es igual, estática, bueno, es igual a la normal 2. Una vez que yo calcule la normal 2, indirectamente habré calculado la fuerza de fricción estática. Bien, veamos entonces, vamos con la parte 2. Suma de fuerzas en Y es igual a 0. Veamos entonces. Ahora, en Y tendría la normal 1, que es positiva por sistema de referencia, menos los 800 newtons de peso de Sir Lancelot,
y menos los 180 newtons de peso de ese cuerpo rígido, que en este caso es la escalera. Entonces, haciendo la suma sería 980. N sub 1 menos 800 menos 180 menos 980, y esto es igual a 0. La normal 1 es igual a 980 newtons. Y ahí ya tengo lo primero que me pedían, la normal que ejerce la base de la escalera, la normal que ejerce la superficie horizontal sobre la base de la escalera. Entonces ya tengo la primera respuesta. La normal 1 es igual a 980 newtons. Esa es la primera cosa que se me pedía. Ahora, ¿cómo puedo calcular la fricción? No tengo idea de cómo calcularla. Ya esta ecuación no me sirve más. Ya no hay forma de relacionar esta normal con esta fricción, porque esa es la normal 1 y en la otra ecuación tengo en cambio la normal 2. Bien, entonces, por lo que tiene que ver con las condiciones de equilibrio translacional, las fuerzas que actúan en Y ya no me sirven, porque ya calculé lo que yo necesitaba. No hay forma de relacionar a Y con X. Entonces, tengo una ecuación con dos incógnitas. Primera incógnita, fuerza de fricción estática. Segunda incógnita, la normal 2 de aquí. Entonces, necesito encontrar otra ecuación. Para resolver una ecuación con dos incógnitas no se puede hacer nada. Tengo que tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Falta otra ecuación. ¿De dónde la voy a sacar? ¿De dónde voy a sacar esa ecuación? La voy a sacar de la parte denominada equilibrio rotacional. Como se trata de un cuerpo rígido, tanto la traslación como la rotación tienen que ser cero. La suma de fuerzas es cero, y para la rotación la suma de momentos de fuerza o de torques también tiene que ser cero. Astutamente, ¿dónde podría yo poner o colocar el eje de rotación para calcular los torques? Normalmente siempre se lo suele poner a un extremo del cuerpo rígido. Este de aquí sería mi eje de rotación. Es como si hubiera un eje que sale del plano, sale de la pizarra, y de ese modo la escalera rotaría en base a este eje que sale de la pizarra. Ahí está mi eje de rotación. Entonces, ya saben qué tenemos que hacer aquí. Tenemos que ver cuáles son las fuerzas que actúan o que producen un torque. Evidentemente, yendo desde el eje de rotación hasta esta fuerza y hasta esta fuerza, vemos que ninguna de ellas es perpendicular al eje de rotación. Para que se cumplan las condiciones del momento de fuerza, estas fuerzas tienen que ser perpendiculares a mi eje de rotación. Y mi eje de rotación está dado en este caso, ¿por qué cosa? Por la longitud de la escalera, que son 5 metros, como me decía el problema. No hay ningún problema. Podríamos aplicar la descomposición vectorial. Entonces descomponemos el peso del Lancelot en sus componentes rectangulares. Descomponemos el peso de esta escalera en sus componentes rectangulares. Y descomponemos esta normal en sus componentes rectangulares. Bien, perfecto. Entonces, ¿dónde vamos a colocar los ángulos de esas componentes? Esta escalera es como si se hubiera convertido en un plano inclinado. Por ende, recuerden que los ángulos siempre se copian aquí, entre el vector original y la componente que está en esta parte. Entonces aquí tendremos el ángulo de 53.1 grados, 53.1 grados, y acá, ¿cómo sería? Si se dan cuenta, este ángulo es alterno interno con el ángulo que se encuentra aquí. Por ende sería aquí 53.1 grados. Bien, hay que saber dominar muy bien lo que son los ángulos. Alternanza, alternos internos, alternos externos, también muchas veces opuestos por el vértice, saber dominar muy bien los ángulos. Bien, entonces veamos, ¿cuáles son las fuerzas perpendiculares al eje de rotación? El eje de rotación empieza aquí. Entonces, aquí hay una distancia y aquí está la fuerza perpendicular, que es esta componente que está aquí. El eje continúa y acá hay otra componente. Y el eje continúa hasta llegar finalmente a la componente que está arriba. Fórmula, o ¿cuál es la expresión del torque? Aquí normalmente en los ejercicios simplemente tomamos la fuerza y tomamos la distancia. Sistema de referencia rotacional, positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, esta componente de aquí, ¿cuál sería? Sería 800, que es la fuerza, por el coseno de 53.1 grados. Y todo esto multiplica a la distancia. La distancia me dijeron que era
de un tercio de la escalera, la distancia desde el eje de rotación o desde la base hasta Sir Lancelot. Entonces, un 5 por un tercio me da aproximadamente 1.67. Regla de la mano derecha. Tienen que tomar el vector de fuerza por definición de torque. El torque es producto cruz, vector de fuerza con vector de posición. Entonces, tienen aquí ustedes el vector de fuerza y abrazan al vector de posición, que estaría dado por esta distancia. Como pueden ver, el torque va hacia adentro. Entonces, torque negativo. Porque mi sistema de referencia me dice que la rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj es positiva. Pero en este caso, este torque tiende a hacer que el objeto rote. Como pueden ver, lo hace ir para abajo, lo hace rotar en sentido favorable a las manecillas del reloj. Entonces, produce un torque negativo. Menos. Continuemos. ¿Cuál fuerza tenemos ahora? 180 por el coseno de 53.1 grados. Pongo positivo, pongo negativo porque también ejerce un torque negativo. Y multiplicaría aquí a 2.5. ¿Por qué? Porque el peso de un cuerpo de masa uniformemente distribuida normalmente siempre está en el centro de gravedad. Sería la mitad de la escalera. Más esta fuerza hace que el objeto tienda a rotar en sentido favorable, perdón, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y esa componente es normal 2 seno de 53.1 grados por los 5 metros. Entonces, esas son todas las fuerzas que efectúan torque. Vamos entonces a calcular todos los torques que actúan aquí. 800 por coseno de 53.1 por 1.67 es menos 802.16. Menos 180 coseno de 53.1 por 2.5 es 270.19 más seno de 53.1 por 5 me da aproximadamente 4 por N2. Entonces hagamos acá la operación. 802.16 más 270.19 me da menos 1072.35 más 4 veces N sub 2. Pasando al otro lado tendremos 4N sub 2 que es igual a 1072.35. Dividiendo todo entre 4 me sale lo siguiente. N sub 2, pasando el 4 al otro lado a dividir, me sale que N sub 2 es 268 aproximadamente newtons. Y esa sería la fuerza de fricción. Ahora me falta calcular algo más. Si lo recuerdan, no solo tenía que calcular esto, sino también tenía que calcular el coeficiente de fricción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el coeficiente de fricción en este caso de aquí? Pónganse a pensar. Veamos. Antes que nada, vamos a apuntar esto. N sub 2 es 268 newtons. Y ya tengo las dos normales. Ahora me falta el coeficiente de fricción, como les decía. Fk es igual a N sub 2. Coinciden, como les decía al inicio del problema. Si encontrábamos la normal, íbamos a encontrar la fuerza de fricción estática. En este caso, vamos a encontrar ahora el coeficiente de fricción estático. Nosotros sabemos que la fuerza de fricción estática es igual a νk por la normal, donde νk sería el coeficiente de fricción estático. Entonces, ¿cuál sería la normal que actúa en la base de la escalera? Tenemos f de k, que era igual a 268, por νk, que es lo que vamos a ir a encontrar, y la normal que actúa en esta parte, la normal que impide que, la normal que ayuda a que la fuerza de fricción sea más grande, es la normal que actúa aquí, que ya la tenemos calculada. 268 es igual a νk por la normal 1, que era la de aquí, 980. Simplemente tendremos que ir a hacer la división. 968 dividido 980, se pasa el 980 al otro lado a dividir y me queda 0.27, que este sería en cambio
el valor del coeficiente de fricción estático necesario para que esa escalera no ruede, no se traslade, no empiece a moverse en la parte de la base. Entonces, esa sería la resolución a este ejercicio sobre equilibrio estático.